Bueno, le decía que el sábado pasado estuvimos hablando acerca de pactos, propósitos y promesas con una frase que me quedó a mí dando vueltas toda la semana, que hasta me ha generado un amigo involuntario y también me ha generado un pesado que me sigue. Sí, ¿viste como cuando el perro te sigue por todos lados? Por esa frase de el pacto sostiene la promesa, se me levantó un teólogo por ahí diciendo que el único pacto, que el pacto de sangre, bla, 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 bla. ¿Para qué opinas? Y que escuche toda la prédica, ¿no? Que el pacto es el propósito y que el propósito, cuando nosotros estamos en el propósito del Señor, o sea, recibimos una palabra o recibimos un don, con ese don una función, un ministerio, una actividad, todos hemos sido creados para algo. No existe una persona sobre la tierra que no tenga un lugar y una función dada por Dios para ser ejecutada. En lo que sea. A veces podemos llegar a creer que solamente se trata de cuestiones espirituales, ministeriales. No. Un propósito que puede estar abarcado en cualquier área de la vida, también en lo ministerial, también en lo espiritual, porque como una cebolla, lo que Dios tiene con nosotros, tiene distintas capas, distintos niveles, y según dónde nos movamos empieza a desarrollar. A lo que voy con esto es que no existe una persona que no tenga una función para cumplir. No existe una persona que no tenga una razón de ser, que sea un paria de la vida y que esté buscando ahí diciendo, ¿y yo qué hago? ¿Qué botón toco? ¿Qué me corresponde en la vida? A veces lo que nos falta es no conectar, no entender, no encontrar el camino, pero cuando empieza a rascar, en Dios es 10 veces más fácil, cuando empieza a rascar un poquito ahí de lo que Dios nos habla, lo que Dios puso, dice el libro de Efesios que Él repartió dones. Todos tenemos un don de parte del Señor, entonces con ese don que Él nos dio, vino una habilidad, vino una capacidad para ser utilizada en lo que sea. Desde lo profético, me voy al ministerio que es el que más cierta ambición genera, todo el mundo en algún momento quiere o ser profeta o que un profeta le hable, hasta sencillamente la capacidad de barrer bien, fíjese hasta lo que me voy. Todo eso es algo dado por Dios para ser utilizado en un lugar, en un área donde sea, y que esa utilización cumpla lo que Dios quiere con nosotros y se convierta en bendición. Con esto le quiero decir también que muchas veces las habilidades que tenemos, me conecto con algo que estaba diciendo Nadia en la administración, algunas habilidades que tenemos son las que Dios puso para que a través de ellas nosotros seamos no solamente edificados, sino que seamos enriquecidos o que nos podamos sostener, que no tengamos que estar dependiendo tal vez de los benditos horarios de trabajo que se viven ahora, que son prácticamente esclavizantes, si son turnos rotativos, peor todavía, sino que Dios nos ha dado habilidades para que cada uno pueda tener su propia beta, su propio camino por donde tener su ingreso, su negocio. Hoy me llamó mucho la atención un video de un chico de 20 años que decía, contaba él, no vengo a venderle ningún curso de nada, porque hay una movida medio rara de un montón, perdón, de un montón de pibes más o menos de esa edad que empiezan a hacer cursos de finanzas sin entender nada. Lo único que quieren hacer es venderte el curso para enriquecerse ellos. Y este chico decía, no vengo a venderle ningún curso de nada, sino vengo a explicarte que sin hacer tal y tal y tal y tal cosa, todos podemos ganar nuestro dinero. Y empezó a contar y a compartir cómo sencillamente, habiendo comprado una vez una caja de alfajores, el chico contaba, a partir de eso empezó a revender de a uno, en las calles, en los negocios, en las estaciones de tren, arriba del tren, en los colectivos. Claro, a veces nosotros queremos que venga la provisión sentaditos en casa con un aire acondicionado, ¿no? O que pensamos que no nos da para tanto, como para hacer ese tipo de cosas. Y que terminó actualmente, o sea, a eso iba, él contaba, que ahora vende al por mayor por internet caja de alfajores. Uno dice, ¿cómo se le ocurrió eso? ¿Dónde la vio para hacer eso? Bueno, eso también es una habilidad, es un don que Dios nos da. Nadie hablaba de que Dios no te va a enviar el dinero, te va a enviar la inteligencia y la capacidad para ver por dónde tenés que andar. Dones que Dios nos da para ser utilizados para bendición personal y también para bendición del ministerio, del servicio a Dios. Pero decía el sábado pasado sobre todo eso, que entonces cuando yo estoy cumpliendo lo que Dios me dio, eso garantiza el cumplimiento de la promesa.
Cuando yo camino en la dirección que Dios me pone, eso garantiza que la promesa se cumpla. El texto que usábamos fue Juan 8:20, que decía que Jesús, en un momento determinado de su ministerio, lo querían atrapar, lo querían meter preso, pero no pudieron tocarlo. Y termina el versículo diciendo, porque todavía no había llegado su hora. Y eso completa esta idea. Cuando Dios tiene un propósito con tu vida, cuando Él tiene un plan con vos, cuando quiere usarte para algo, cuando vos te montás en esa dirección, haces aquello para lo que Dios te llamó, eso te garantiza que hasta que no se cumpla lo que Dios quiere hacer con vos, entonces las cosas negativas no van a pasar y las cosas positivas sí van a pasar, porque tiene que ver con cuándo te llegue tu hora y hagas aquello que tiene que ver con cuándo llega tu hora. Pero, lástima que existe esa palabra en el diccionario y que a veces está en nuestra vida, a veces las cosas teóricamente funcionan, pero en la práctica no tanto. O a veces vamos haciendo todas las cosas bien y a pesar de eso no vemos la respuesta. Esta mañana escribí acerca de la frustración. O sea, Dios me viene hablando sobre este tema a lo largo de esta semana, sobre algunas de esas situaciones donde andamos bien, somos correctos, damos todos los pasos que tenemos que dar. Si estuviéramos mirando un manual de instrucciones de algún elemento, ponemos cada pieza en su lugar, en la manera que tiene que estar, y sin embargo, cuando le das corriente o lo querés encender, la cosa no funciona. ¿Qué pasa cuando vos estás en el propósito, caminás en el propósito del Señor, entendés lo que Dios quiere para vos, lo que Dios te dio, cuál es el don? Entonces, ¿hiciste algún renunciamiento? Servir a Dios sin renunciamiento no existe, porque es como lo que le dije antes de ordenar las prioridades económicas. Bueno, es lo mismo. Hay algunas cosas que las va a tener que dejar de lado. Como alguna vez recuerdo una vieja conversación con Ezequiel, cuando era un niño. Si vos me das a elegir, sí, aunque no lo crea, alguna vez fue niño también. Si me das a elegir entre ir al culto y al partido de Racing, ¿a dónde iba? A ver a Racing. Entonces, cuando empezás a conectarte con lo que Dios tiene con tu vida, con lo que Dios quiere para vos, dejás el partido y decís, bueno, no voy, hago este renunciamiento. Jesús bendijo a los discípulos, dijo a todos ustedes que hayan dejado, recibirán todo esto y 100 veces más. El servicio tiene alguna clase de renunciamiento, pero que siempre es bendecido. Entonces, hiciste un renunciamiento, ordenaste tu vida, vas caminando derecho hacia lo que Dios te pide, lo que Dios te puso en el corazón, vas intentando, no somos perfectos, siempre va a haber algún error, intentás hacer las cosas exactamente bien. Si en algo te equivocaste, lo corregís. En la medida que vas andando, bueno, qué sé yo, vas dando un buen testimonio, vas alumbrando el camino para que los demás vean en vos a Cristo. O sea, sos un cristiano perfecto. Sos un cristiano ahí listo para ponerlo en la vidriera, para vender, decir, lléveselo, es una ganga en oferta y le va a traer suerte. Y sin embargo, a pesar de eso, la promesa no llega. El cumplimiento se retrasa, se detiene. Y eso genera frustración. Por eso le digo que sobre ese tema he estado hablando en esta mañana. ¿Qué es la frustración? Es cuando vos ponés la esperanza o la expectativa en alguna cosa, o a veces en una persona, pero tiene mucho más que ver con el accionar, con el hacer, y no pasa nada. Tiene que ver cuando vos tal vez te gastás en cierta manera o te esforzás en algo y no pasa nada. Tal vez estuviste trabajando en un lugar para que te paguen determinada cantidad y después te pagan la mitad. Cuando estuviste trabajando en tu casa para arreglar determinada cosa y cuando terminaste con todo lo que arreglaste, se volvió a caer y se rompió todo. Frustración, esa sensación que te genera un desgano en el medio de un poquito de angustia, te agarra el bajón, te pinta un poco la depresión, te da ganas de, hablando en castellano, de agarrar todas las patadas y revolverlo a la miércoles y decir que se encargue otro. ¿Le pasó alguna vez? Bueno. Esa sensación que está dentro de nosotros cuando, a pesar de hacer todas las cosas bien o intentar que esas cosas estén bien hechas, no vemos el resultado. Hay una palabra, siempre lo cargo a Joel con esto porque es el versículo de Joel que dice, bueno, que él siempre lo dice de memoria, Proverbios 13:12, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida
es el deseo cumplido. ¿No, Joel? ¿Sí? La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y dice otra versión, esperanza frustrada, acá estamos justamente conectando con lo que le digo, corazón afligido, pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. Por lo tanto, la esperanza que se demora es una esperanza frustrada. La esperanza que se demora, aquello que no viene, te genera ese vacío, esa sequedad, esa sensación ahí de, qué sé yo, como le digo, andá frichurros, porque vos querés ver cumplido aquello que estás trabajando, lo que estás esperando. Y se forma un ciclo de frustración, que sumada a la frustración termina en decepción. Decepción es cuando capaz una persona o una situación, ya no solamente ves que no resulta, sino esperabas algo de alguien o de algo y no llega. Entonces dijiste, puse demasiadas fichas en esta situación o en esta persona y al final salí engañado, me siento decepcionado. Y le digo que Dios me estuvo hablando esta semana sobre este tema, toda la semana, no en lo que tiene que ver con las promesas de Dios, porque a lo largo de los años que seguimos y servimos al Señor con mi familia, yo aprendí a creerle a Dios y a creerle a los tiempos de Dios. No digo que los sepa, sino que los entiendo. No digo que a veces no quisiera que las cosas sean de otra manera. Al contrario, siempre me gustaría que las cosas fueran de otra manera. Pero entiendo y aprendí a entender que Dios maneja los tiempos, que Dios maneja todas las cosas. Aprendí, tal vez, no sé si será por una cuestión de estudio bíblico o qué, o por predicar o por escuchar. Me parece que tiene más que ver con el sentir, porque no hay mejor universidad, o en este caso seminario teológico, que andar en el camino del Señor y aprender a sortear todos los obstáculos que se te presentan, o las complicaciones o los conflictos que tenés que vivir. Aprendí que una cosa es el kairos y otra cosa es el logos. No se me asuste que ya le digo qué es. En la iglesia evangélica tradicional se utiliza mucho este concepto y la gente normalmente sabe de qué se trata. Usted no tiene ni idea y me parece muy bien que no tenga idea, porque no tiene por qué saber qué es el kairos y el logos, sino que tiene que saber que en Cristo su vida va a cambiar, que se puede vivir de otra manera. Tiene que saber que el evangelio es una buena noticia de salvación y de bendición y que todas las promesas que le dio, Él las va a cumplir. Con eso estamos hechos. Lo del kairos déjelo para aquellos que se queman las pestañas estudiando la Biblia. El kairos, bueno, son dos palabras que representan tiempo, se traducen como tiempo, solo que el logos tiene, cronos, perdón, dije logos y es cronos, tiene más que ver con el tiempo cronológico, o sea, con el horario, con las cuestiones de reloj, con el calendario, con los días, y el kairos tiene que ver con los tiempos de realización de algo, cuando llega el tiempo del cumplimiento de algo, que puede ser hoy o mañana. La fecha del nacimiento de un bebé está definida, determinada cuando nació, pero antes de que nazca es cuando nazca. Entonces estás esperando el kairos, el tiempo del cumplimiento de Dios. Entonces capaz que es por eso que la tengo muy clara para mí, dentro mío, que las cosas de Dios van a ser en los tiempos y en la manera de Dios, y no los míos. No me genera frustración, no me decepciona. Aprendí a esperar en el Señor. También aprendí a no hacerme grandes expectativas de cosas que la gente tal vez quiere hacer, sino esperar que todo lo que Dios haga va a ser perfecto. Sí me ha pasado, y recuerdo que el año pasado, no sé si fue del aniversario o en Pentecostés del año pasado, que uno de los que va a venir a ministrar ahora, dentro de 10 días, de golpe me soltó una palabra de esa que te tiran así, que parece, hacete cargo de esta cosa, y me dijo, porque te has decepcionado, sobre un tema específico de la iglesia. Digo, sí, a veces pasa, porque trabajás de determinada manera, enseñás y no te quieren escuchar, hablás y no te dan bolilla, formás y les da lo mismo que nada, esperás que se actúen de una u otra manera, pones tal vez demasiada expectativa o esperanza o los ojos de una manera distinta o de una manera especial en obreros, líderes, ministerios, qué sé yo, y de golpe, que no es culpa del otro, sino es culpa de la expectativa que uno se ponga, y de golpe no pasa nada. Entonces, es frustración, eso sí genera frustración. Cuando cada tanto, por alguna situación, uno tiene que volver a meter las manos en el arado, no en el natural, sino en el espiritual, porque capaz que ves que algunas cosas no están funcionando, entonces hay que meter ahí y te das cuenta que siempre no es
culpa o responsabilidad de los demás, siempre de cómo vos estás haciendo las cosas. Entonces te genera frustración. De esas cosas es que el Señor en lo personal me estuvo hablando. Decía, mientras escribía esto, decía que puedo entender al apóstol Pablo cuando se ve que tenía estaba medio, y escribió 1 Corintios 3, 1 al 3, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Digo, si yo tengo que hacer un análisis tal vez psicológico de la situación mirando desde acá por lo que veo escrito, ¿cómo se sentía Pablo? Estaba frustrado. Tenía ganas de revolearle con algún, no sé si con una piedra o con un pergamino de un texto escrito, pero pegarle a alguno porque la gente no reaccionaba. Les enseñaba, les daba las herramientas espirituales, les explicaba el Evangelio, les explicaba las cosas de Cristo y seguían peleando por pavadas. Y los vemos en la Biblia, en los Evangelios un montón, pero vemos a veces las discusiones que ocurrían entre ellos mismos. Vemos que en un momento determinado, ya más adelante de esta situación, él mismo se tiene que enfrentar a una situación donde se peleó, el grupo misionero se pelearon. Usted me está escuchando que el grupo misionero que salió a predicar el Evangelio, a recorrer toda Asia, se dividió porque se pelearon. No lo predicamos de esa manera porque es un poquito mala prensa. Está diciendo cómo que había una grieta entre los apóstoles. Se pelearon. No se podían ver. En un momento determinado, Pedro se fue para un lado, Pablo se fue para el otro, el que estaba con uno se fue. Pablo un día que también estaba medio perucho dice, estoy así, todos me dejaron, dice. Le agarró el espíritu de Elías ahí a Pablo, diciendo, acá me tienen abandonado. Esas cosas humanas pasaban y siguen pasando y te generan un poquito de pinche. O como dijo también el autor de Hebreos, capítulo 5, versículo 12, en realidad, a estas alturas, no quiero mirar a nadie porque si no le diría, bueno, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido en el nombre de Jesús. Entonces me quedo con Filipenses 3, que a veces es más que una muletilla, es un caramelito para darte aliento. Que dice, versículo 1, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito y para ustedes es útil. Y ahí te ves, otra vez va la burra al trigo y empezamos de vuelta. ¿Cómo era que se hacía? ¿Cómo hay que escribirle a la gente cuando viene por primera vez? ¿Cómo se recibe a la gente nueva? ¿Cómo se hace contención? ¿Cómo se trabaja en la casa de paz? ¿Cómo se saluda a la gente en la puerta? ¿Cómo se disipula? Otra vez. Empezamos otra vez. Genera un poco de frustración. Pero, vuelvo a decir lo que le dije, no es nunca culpa del otro. Siempre es culpa de la expectativa que uno tiene o que uno pone y un poquito también de la falta de entendimiento, porque la frustración cuando se genera sobre las promesas de Dios demuestra una falta de entendimiento de los tiempos de Dios. Cuando usted se frustra porque Dios no responde o parece que no responde, eso demuestra, que pone ahí a la superficie una falta de entendimiento de los tiempos de Dios. Si yo tengo que creer, me voy más atrás. Si yo creo en Dios y lo que Él hizo por mí, por lo tanto creo en todo lo que dice la Biblia y tengo que creer que Dios no miente y que Dios es fiel. Tengo que creer porque lo dice la Biblia, lo que le dije cuando empecé, se lo repetí hace un rato y se lo vuelvo a decir ahora. Tengo que creer que sus promesas se van a cumplir. Tengo que creer que Dios no hace diferencias. Todavía hay algunos que pensamos que Dios hace diferencias, que Dios bendice más a aquel que al otro, que bendice a este porque es rubio y el otro no porque es morocho. No, Dios, es más, Jesús era morocho. No pasa por ese lado las cuestiones, no tiene que ver con el nivel sociocultural, el nivel económico, la forma de vida, el lugar de tu nacimiento, la raza, el país, no tiene nada que ver con nada. Dios no hace diferencias entre los seres humanos, Dios hace diferencias solamente de una cosa, de fe. Y la manera en que hace Dios diferencia de fe tampoco es discriminando, sino que Dios concede al que le cree, al que no le cree,
le está atando las manos a Dios. O sea que es hacer una diferencia medio ambiguo, porque en realidad yo, al atarle las manos a Dios, me estoy atando a mí mismo, impidiendo recibir lo que Dios tiene para darme. Pero frustrarme porque las promesas no llegan, demuestra que no entiendo cómo son las cosas de Dios. ¿Está mal? Es natural. Usted no es un ángel, aunque ángel esté sentado por allá atrás, usted no es un ángel. Usted es un ser humano. Y a veces somos más humanos que seres. A veces somos más monos que humanos. Para levantar la bandera de Darwin, ahí le dan un poquito de crédito en eso, que no sé si descendemos del mono, pero que a veces parecemos mono, no hay ninguna duda al respecto. Tenemos conflictos emocionales, tenemos conflictos entre las personas, como hablábamos anoche con los matrimonios. Tenemos situaciones con nosotros mismos, crisis personales. ¿Alguna vez alguien aquí tuvo alguna crisis consigo mismo? ¿Alguien tiene algún conflicto emocional, un conflicto de fe? ¿O son todos santos espirituales superados y me están mirando a mí como una cucaracha? Bueno. Tenemos cuando siempre que hablamos de Elías o cuando escribí síntomas, a veces me preguntan sobre síntomas y yo lo resumo de esta manera. Los conflictos emocionales de Elías. Gracias. Con los cuales nos podemos identificar. Y menos mal que el libro termina con herramientas para salir, para solucionar eso, que si no me acuerdo, no estoy seguro, creo que eran 4 puntos al final del libro, donde te habla de eso, de cómo sortear esos obstáculos, esos conflictos y salir adelante de las situaciones de crisis. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos esa situación de no entender las cosas de Dios. Los tiempos de Dios no son los nuestros. Las cosas de Dios se manejan con los tiempos de Dios. Las cosas de Dios no se manejan con nuestros tiempos. La manera de Dios no es la manera nuestra. La manera de Dios es a la manera de... Y capaz no lo podemos entender porque está bien, el decir ser espirituales, como decía Pablo enojado, él estaba hablando específicamente al que tenía el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el cual tenemos. Lo que pasa es que a veces, después cuando hablaba son carnales porque se pelean, a veces aunque tenemos el Espíritu de Dios, ponemos en primer lugar nuestras cosas, nuestra mente, nuestra alma, nuestro razonamiento, nuestro criterio, lo ponemos por encima, entonces tapamos lo que Dios quiere hacer. Eso se llama ser carnal, cuando ponemos en primer lugar lo humano antes de lo espiritual. Entonces, como ponemos en primer lugar lo humano antes que lo espiritual, no entendemos cómo son las cosas de Dios. Pero los tiempos de Dios, como las maneras de Dios, las formas de Dios, no se rigen por una hora de 60 minutos. O sea, los tiempos de Dios no son cronos, sino como ya que le dije antes, entre cronos y kairos, los tiempos de Dios siguen el kairos, que es tiempo de procesos terminados, tiempo de nuevas etapas, tiempo de ciclos nuevos que comienzan, tiempos de algo que se cumple. Los kairos de Dios, los tiempos de Dios, no se manejan ni por un reloj ni por un almanaque. Es más, Dios, que está en un plano distinto a la vida terrenal, ve las cosas de una manera totalmente distinta. Si hablamos en caso nuestro, le voy a dar vuelta a la situación. Si tal vez estamos medio reticentes a obedecer la palabra de Dios, tal vez no queremos tomar el llamado. Es muy normal cuando uno empieza su proceso de restauración que no quiera empezar a servir a Dios, todavía está luchando ahí, no. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios respeta, porque Dios siempre nos va a respetar. Pero que Dios respete termina siendo un problema. Porque como los tiempos de Dios son a la medida del tiempo de Dios, Dios te espera. 1 año, 5, 10, 20, 40, 50, 70. ¿Querés más? Él no tiene problema, Él te espera. Porque para Él son nada, una cosita de nada que pasó ahí. Pero para vos, ¿es lo mismo responder hoy o dentro de 60 años? Entonces termina siendo un problema que Dios respete. Por eso necesitamos entender cómo es que se manejan los tiempos de Dios, cómo giran, por dónde giran los tiempos de Dios. Dice 1 Corintios 2:14, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse
espiritualmente. Y espérate, acá estamos. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes. Pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Así, de esa manera, funcionan los tiempos, el espíritu, la manera, el obrar de Dios. En los tiempos de Dios, no en los nuestros. En el kairos de Dios, no en el cronos. En su reloj universal, ni siquiera. En su reloj que ya pasa por encima del plano del universo, y no con un relojito que nosotros podemos estar mirando ahí cuántos minutos pasaron, cuánto hace que el pelado está hablando. Ya ¿hasta qué hora va a seguir? Ya me quiero ir temprano yo. Dios pasa por encima de todo eso. Por eso es fundamental, como las cosas de Dios se entienden espiritualmente, es fundamental que cambiemos nuestra manera de pensar, de sentir y de ver. Es fundamental, es importantísimo que seamos seres espirituales. Y ser espiritual no significa andar ahí con pollera larga, andar todo el tiempo. Eso no es ser espiritual. Eso es un poco payaso. Bueno. Ser espiritual no es que te agarre el espíritu y empezás a soltar una palabra profética. Ser espiritual no es alejarte del pecado, separarte de aquel, porque mirá cómo vino vestido el hermano Joaquín. No hay ningún Joaquín, ¿no? ¿Hay un Joaquín? No, mirá cómo vino vestido el hermano Hermenegildo esta noche. Ahí no. ¿Dónde habrá estado? Vamos a orar por él. No sabés. ¿Sabés dónde lo vi? Vamos a orar por él. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es ser guiado por el Espíritu de Dios, nada más. Entonces, para eso tenemos que cambiar el enfoque, la manera, cómo miramos, cómo entendemos, cómo pensamos las cosas. Debemos ser renovados. Romanos capítulo 12, se lo voy a leer 3 veces, en tres versiones. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. Para poder entender cómo son las cosas de Dios, tenés que cambiar tu mente, tenés que ser transformados. Si no, no vas a entender cómo es que obra Dios. Dios habla hoy. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. O sea, directamente te lo dice. Porque ser transformado parece, qué sé yo, muy elevado, muy espiritual. Cambia tu manera de pensar. No utilices los criterios que todo el mundo usa o que usabas antes. Cambia tu manera de pensar. Si antes pensabas de esta cosa de determinada manera, hoy tienes que pensar distinto. Sencillamente eso. Cambiar la manera de pensar significa pensar distinto de lo que pensabas antes. No, pero yo siempre pensé así. De eso se trata. Ser transformado. Porque ya no sos el mismo. La idea es que ya no sos el mismo. Sos una persona nueva, sos una nueva creación. Fuiste hecho nuevo cuando recibiste a Cristo en el corazón. Y si no recibiste a Cristo en el corazón, hoy lo recibís a Él y ya sos nueva criatura, nueva creación. Entonces tenés que cambiar tu manera de pensar. Para que así cambie tu manera de vivir. Y entonces lleguen a conocer la voluntad de Dios, o sea, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Y una más moderna esta. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces acá me agarró la crisis doctrinal a mí. ¿Cambio la manera de pensar o dejo que Dios cambie mi manera de pensar? Y bueno, eso es para los que hablan de las contradicciones de todo ese mambo. ¿Cómo cambia Dios mi manera de pensar? Cuando yo me abro a lo que Dios está diciendo, cuando yo me abro al criterio de la palabra, cuando me meto en lo que Él dice, creo lo que Él dice, entonces eso cambia mi manera de pensar. Yo soy el que permito que la palabra de Dios entre en mí, de la misma manera que usted permite que le hable el de este lado, que le hable el del otro lado, en la cola del banco, del supermercado, que le llenen la cabeza con esta otra cuestión. De la misma manera que usted permite, si escucha tal noticiero, tal otro noticiero, que lo inflen con ideología o con bajada de línea. Permitimos que nos formen un pensamiento. Capaz que usted se cree que no, usted maneja sus pensamientos. Un cuerno, nada, no maneja ningún pensamiento. Somos el resultado de toda la información que hemos recibido desde que nacemos. Entonces, a la luz de la palabra yo digo, no, esto que pienso no va, tengo que reemplazarlo por esto que Dios dice. Si usted cree en Dios. No sé, no le pregunté, ¿cree en Dios? Porque si no, estamos hablando para nada acá.
Entonces, si creo en Dios, tengo que hacer las cosas como las dice. Y termina este versículo. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Por eso te dije que Dios me estaba hablando. Menos mal que Él habla más que yo, porque mi garganta cada vez está peor. Pero Dios me estaba hablando estos días, y hace 2 días creo, con un versículo que mencioné al pasar. No sé si fue ayer o antes de ayer, o capaz que fue hoy, qué sé yo, ya ni sé. En un devocional, que es 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 1, donde me pegó muy fuerte en el momento que lo leí, porque habla justamente de mi frustración. La palabra no habla de frustración, habla de mi frustración. De mi frustración respecto a los tiempos de Dios. Habla de tu desánimo cuando las promesas no se cumplen. Habla de vos que hiciste todo lo correcto y estabas esperando que, bueno, 2 más 2 es 4, tiene que llegar el 4. Y así como los tiempos de Dios no son iguales a los nuestros, la matemática de Dios también es distinta. El 2 más 2 en Dios capaz que es 4, pero lo más probable es que sea 3 o 5. Así, sencillamente porque es así. Entonces dice este texto: la guerra entre las familias de Saúl y de David fue larga, pero mientras que la familia de David se iba fortaleciendo, la de Saúl se iba debilitando. Y nada, es un dato histórico, nada más. Y yo digo, David le pasó de todo. A David se le hizo un problema. David anduvo de acá para allá, pasó como, eso sí lo escribí hoy, del campo al palacio, del palacio al destierro. Lo acusaron, lo atacaron, lo quisieron matar un montón de veces. Tenía una promesa de parte de Dios, cuando era simplemente un pastorcito de ovejas. Apareció Samuel ahí, le tiró el cuerno de aceite encima, de la nada se lo convirtió en rey y él siguió pastoreando ovejas hasta que después un día fue a palacio y empezó un proceso hasta llegar a ser rey. Le llevó varios años llegar al trono. Fue sirviente del rey, fue escudero del rey, se hizo pasar por loco en un momento, fue candidato a yerno, después candidato a no yerno, después lo querían matar un montón de veces. De todo le pasó, pero más allá de todo eso, siguió el cumplimiento del llamado, lo que Dios le puso en el corazón, se mantuvo firme en lo que Dios le daba por hacer, creía en la palabra de Dios y creía en ese propósito. Entonces cumplía con lo que Dios tenía para él. Pero pasaban los años y el reinado no llegaba. Pasaban los años, después de unas cuantas luchas, el reinado se estableció. Pasaron los años y todavía seguían los conflictos. Porque los primeros 7 años del reinado de David, él reinaba déjamelo puesto por favor, él reinaba en un pueblito, no en la capital del reino. Era rey de, no sé, de 2 manzanas. Ese era el reinado de David durante 7 años. Era una ciudad nada más lo que lo había tomado y lo creía como rey. El resto seguían peleando, algunos lo rechazaban y todavía estaba la familia de Saúl haciéndole guerra. Y un conflicto que, si siguió la lectura lo habrá leído y si no, no importa, no es para meternos en eso. El punto es que él ya era rey, ya había recibido la promesa, pero los problemas todavía, ya había recibido ese cumplimiento, pero los problemas todavía seguían. ¿Qué pasa? Cuando estamos mirando las cosas desde esa posición, tal vez no vemos lo que Dios está haciendo. Cuando estamos mirando que la cosa se atrasa o la cosa se estanca, tal vez no vemos lo que Dios está pasando. Cuando solamente nos quedamos aquí, pero yo quería la tranquilidad, la paz, estar sentado en el trono en Jerusalén y la cosa no sucede, entonces lo que viene a nuestro corazón es, otra vez, frustración. ¿Cómo hago entonces para reconocer que lo que está pasando es Dios obrando o yo estoy errado en mi camino? ¿Cómo hago entonces para poder tener la certeza de que la promesa que estoy esperando se va a cumplir? Que lo que estás esperando que Dios haga en tu vida se va a cumplir. ¿Cómo hago para saber si estoy yendo por el camino correcto o no? A veces hablamos mucho de señales. Las señales son engañosas. A veces decimos, el mundo evangélico se divide también en 2 ramas en ese sentido. Si hay oposición, es porque Dios está con vos. Si hay oposición, es porque el diablo te está atacando. Si hay oposición, el Señor te cierra los caminos. Ponete de acuerdo, hermano. ¿Cuál es entonces? Y terminás no sabiendo cuál es la manera. Pero hay una manera para reconocer si vos estás en el camino de las promesas o no.
o te estás yendo para otro lado. Y es tan sencillo como saber cuál es tu propósito. Tan sencillo como saber para qué te llamó el Señor. Tan sencillo como entender para qué estás. ¿Qué sos? ¿Quién sos? ¿Para qué servís? Si servís para algo. Sí servís para algo. Para cumplir el propósito de Dios. Entonces, es como una introspección. ¿Sabe qué es eso? Es pensar en mi vida. Una reflexión interna, mirarme a ver qué estoy haciendo. Analizar mi propia vida, analizar mis prioridades, analizar mis pensamientos, mi manera de pensar, las decisiones que tomo. Analizar en qué gasto, ya que utilizamos lo de economía al principio, analizar a qué cosa le doy importancia. Una vez el Señor me habló hace un par de años atrás, que me parece que fue en la serie de economía justamente, que el orden de tus prioridades determina quién sos. Entonces pregunto, ¿qué es lo primero que hace cuando se levanta? Después de ir al baño, ¿eh? Después de lavarse la cara, después de sacarse la tumba de encima, cuando ya parece un ser humano, parece porque. ¿Qué es lo primero que hace? Algunos prenden la tele, otros se sientan a leer el diario, otros se ponen a ver videos, otros se van a orar, otros buscan la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que hace? El orden de tus prioridades determina quién sos. Entonces, modo introspección. ¿Estoy andando por el camino que Dios me marcó? ¿Estoy haciendo aquello que Dios me pidió? ¿Estoy cumpliendo el llamado de Dios para mi vida? ¿Estoy entrando por el camino del propósito de Dios? ¿Estoy reconociendo a Dios en mis caminos? ¿Estoy viendo la mano de Dios que va guiando, va acompañando? ¿Estoy viendo que Él me levanta de algunas situaciones, me acomoda en otras, más o menos me empareja por donde voy? ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer? Después de esas preguntas, si sus respuestas son sí, 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 ojo, porque no hay cosa más tarada que mentirse a uno mismo. A ver, yo no sé de su vida, pero usted sí sabe. Usted sabe qué es lo que está haciendo y si lo está haciendo bien o mal. Usted sabe qué es lo que mira o qué no mira. No hace falta que la pareja Gran Hermano. Usted sabe. Entonces, en esas preguntas, como cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde andas, pibe? En esas preguntas está tu respuesta. De si estás en el camino de la promesa o ya la perdiste y no se va a cumplir. Si es todo sí, si entraste en el propósito, andás por el propósito, intentás hacer las cosas que agradan a Dios, pones a Dios en primer lugar, pones el crecimiento espiritual en primer lugar, reconoces a Dios en tus caminos, estás en ejercicio de tus dones, buscás los dones, buscás encontrarte con el Señor, bla, 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 y todavía la cosa no se cumple, bienvenido. Estás en un proceso. Una etapa de formación, una etapa de trato de Dios, una etapa en la que Dios está haciendo de vos una mejor versión de vos mismo para llevarte a alcanzar lo que querés alcanzar. Hablaba estos días con alguien que el Señor está empezando a restaurar. Nos movemos en restauración, Dios hace la restauración. Tal vez un día llegaste lastimado, herido, tal vez alguien te hirió, alguien abusó de vos en forma psicológica o emocional o económica, tal vez te maltrataron o tal vez te dijeron, como me dijo alguien, después de tantos años de servir, me dijeron que no servía para nada y bla, 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 bla. A mí también me hicieron eso, así que tranquilo. En todo eso que te está pasando, empieza Dios a obrar solito, entonces las cosas se empiezan a acomodar, la cabeza se empieza a despejar. Hace unos meses no querías saber nada con nada y hoy de golpe empezás a sentir el deseo. Al principio no decís nada, después de eso disimulás, te haces un poquito el tonto, pero sigue estando ahí. Como Jeremías dice que no podía callar lo que estaba en su interior. Entonces empieza a nacer el deseo de servir al Señor. Entonces empezás a mirar por arriba la cerca, a ver cómo era. Empiezas a pispear. Sería lindo, ¿no? Empiezas a preguntar, che, ¿cómo es que hacen tal cosa? Así. Te haces el re tonto. Yo aplaudo, ¿eh? Es de sabios pasar por tonto. Sigue así hasta que tengas certeza de las cosas. Entonces ya estás ahí casi. Y alguno por ahí se anima, pastor, yo quiero. Buenísimo, le digo. Empezaste ya el proceso de restauración. Ya pasaste la etapa de negación. Estás entrando ahora en la nueva cocina. Dios está haciendo algo nuevo en vos. Empezó a aparecer lo que Dios un día había puesto en vos. Sí, entonces, nada, vas a tener que esperar. Porque recién empezaste y a medida que empieces a entrar en ese proceso de restauración, vas a empezar a revivir las mismas cosas que te lastimaron.
te vas a volver a enfrentar con las mismas cosas que te hicieron ir para atrás. Te van a volver a pasar algunas de las mismas cosas. No porque las vas a tener que vivir otra vez, sino porque las vas a ver o sentir, las vas a identificar y vas a tener que tomar una decisión cuando esas cosas pasen hasta que Dios termine ese proceso. Entonces, cuando terminó todo eso, ya estás listo para lo que Dios quiere hacer con tu vida. Eso es un proceso de restauración. Entonces, si estás por el camino que tenés que estar, identificas todo eso, ok, y la cosa no se cumple, estás en un proceso. Entonces, ¿qué hago con mi vida? Y ya voy casi terminando. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 1, repito, la guerra entre las familias de Saúl y de David fue larga, pero mientras que la familia de David se iba fortaleciendo, la de Saúl se iba debilitando. Aceptar los procesos te pone en la hoja de ruta. ¿Sabe qué es una hoja de ruta? Los que hacen reparto, si hay un repartidor de algo, acá sabe que es una hoja de ruta. Ya sea que la tenga en papel, en mi época era en papel, ahora todo digital, ¿viste? Porque ahora son todos así, son todos chetongo. Donde tiene ahí la lista de los clientes y la mercadería que le tiene que llevar. De lo que sea, en general es muy por encima de lo que le digo. Eso es una hoja de ruta. En el momento que lo tiene que hacer, cómo tiene que repartir, ¿no? Eso es una hoja de ruta. Entonces, aceptar los procesos de Dios te ponen en la hoja de ruta. Empezás a entrar ahí, ya estás en la lista de la entrega del paquete de la promesa. ¿Y pero cómo acepto? No pataleando cuando estés en medio del proceso. ¿Y pero cómo acepto? ¿O cómo no acepto? Discutiendo, negando, diciendo que Dios no quiere, Dios no está, vuelves para atrás, te enojas, te frustras. La frustración te la metes en el bolsillo y empezás a encarar lo que Dios tiene para vos. Dice, no voy a leer todos los versículos que tengo porque si no me voy de tiempo, pero por ejemplo, Primera de Pedro 1:6. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vas a tener que ser afligido en alguna situación. Calladito la boca, si entendés que estás en el proceso. Primera de Pedro 4:12, amados hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. No te asustes de lo que te pase, no te creas que sos el único. No hagas como hacen los adolescentes, ¿vio? El nene, la nena anda por los, ¿qué podemos decirle? A ver, 14, para no decir nada, 14 años. Bueno, entre 14 y 16 es un varón, vamos a ponerle. Entonces, en ese rango de edad aparecen todos los cumple de 15. O sea, es una cosa que todos los fines de semana cumple 15, cumple 15, cumple 15. Entonces, a ver, estamos en el mundo, que no pertenezcamos al mundo, no se lo va a ocurrir no permitirle al chico ir a cumpleaños de 15. Entonces, va el chico a un cumpleaños de 15. Y duran toda la noche. Y bueno, viejo, bancatela, ¿para qué tenés hijo? Llévalo al cumpleaños de 15. Entonces, en una de esas le decís al nene o a la nena, a las 4, es muy temprano esta época, ¿no? ¿Estamos bien? La madre adolescéntica dice que estamos bien, entonces a las 4. Entonces, a las 4 te voy a buscar. No, ¿te parece? Siempre lo mismo, solamente yo. Todos me lo hacen a mí. A nadie lo van a buscar, únicamente a mí. Siempre paso vergüenza. Adolescentes, se callan la boca, ¿no? Entonces vas a la puerta. No, a la puerta no vas a parar en la puerta. A una cuadra del salón. Estacionás el auto ahí. ¿Cómo si lo con la puerta? ¿Qué te pensás? Soy un bebé. Estacionás el auto y ves una fila de autos que igual que vos están esperando al zángano. Y cuando ya es la hora ves una fila de padres que están con cara de dormido, con las lagañas pegadas así, esperando que salga el otro entre borrachino, medio emocionado. Esperá que salga ahí y lo subís al auto y te llevas a tu casa. Pero ¿cómo? ¿No era que solamente a vos te hacían esto? Aceptar los procesos te pone en la hoja de ruta del Señor. Y el último punto, bueno, porque esto era un punto que yo no lo digo porque estoy charlando con usted, permanecer en el proceso te abre un nuevo ciclo en tu vida. Y ese nuevo ciclo tiene que ver con el cumplimiento. Y ese nuevo ciclo tiene que ver con
con exaltación. El nuevo ciclo tiene que ver con posición o posicionamiento. O si quiere le uso una palabra que ahora ya está cayendo, pero que estuvo de moda estos años. El nuevo ciclo es empoderamiento. Veo que ahora no se escucha mucho ya pasó de moda, ¿no? Pero empoderamiento, cambio de nivel, vas al nivel siguiente, se terminó ese ciclo donde estabas mal, se cerró un proceso terminado, empieza una nueva etapa, un ciclo nuevo. Vuelvo a Samuel. La guerra entre las familias de Saúl y de David fue larga, pero mientras que la familia de David se iba fortaleciendo, la familia de Saúl se iba debilitando. Y vos estás ahí quejándote, Dios no hace nada, y ves que el otro se va convirtiendo en pasa de uva, y vos, Dios no se mueve, y ves que ya no tiene fuerza ni para nada, y empezás a mirar a tu alrededor, y tu casa y tus hijos son todos tipazo fitness, una cosa impresionante así, y lo de Saúl en la altura, ¿sí? Pero como tenés la mirada puesta solamente en el conflicto, no ves lo que Dios está haciendo. Permanecer en el proceso, sin patalear, sin berrinchear, sin llorar, sin tirarte al piso a quejarte. Permanecer en el proceso te cambia de posición, te eleva tu posición y abre las puertas del nuevo ciclo, un ciclo de bendición. La casa de Saúl se está debilitando. Y cuando terminó el ciclo, ¿sabe qué pasó? La casa de David levantó, tomó el lugar. Salió de ese lugar donde estaba ahí, ese tiempo que estuvo ahí medio escondido. Entró a la ciudad, a la fortaleza de Silo. Le cambió el nombre, le puso la ciudad de David. Porque decían, no, que acá no vas a entrar. Nunca vas a entrar acá. Lo mató, le cortó la cabeza al fulano. La cabeza, los pies y las manos. Se adueñó del lugar y empezó a reinar por toda la tierra, por Israel, por los 33 años restantes. Santiago 1, verso 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar. Pues quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Y escuchate esta. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Permanecer en el proceso abre un nuevo ciclo en tu vida, un ciclo de bendición. Aceptar el proceso te pone en la hoja de ruta del Señor. Identificar los procesos te pone en la lista del cumplimiento. ¿Qué procesos estás atravesando? ¿Con qué situaciones estás luchando? ¿Te conviene hacer un pacto con Dios? ¿Te conviene tener un propósito de parte de Dios? ¿Te conviene identificar qué está pasando? ¿Te conviene aceptar lo que esté pasando? ¿Te conviene permanecer en lo que esté pasando? Y no es una actitud que estoy diciendo de resignación para que seas un pobre masoquista soportando el conflicto. No, que primero identifiques si está Dios o no. Y si Dios está, viejo, bancátela, no te hagas ni 5 de drama, quédate tranquilo. Jesús le dijo, Juan 14, le dijo a los discípulos, ¿creen en Dios? Crean también en mí. ¿Por qué le dijo eso? Porque se iba a ir. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, no se los hubiera dicho. Yo voy a ir a preparar lugar para ustedes y después que vaya, volveré a ustedes. Tranquilo, no los voy a dejar huérfanos. Se iba a borrar. Entonces los otros que lo estaban siguiendo hacía 3 años, después lo que pasó y después toda la cuestión que hablamos en Semana Santa y todo eso, de golpe se iba. Entonces, tranquilo, bancate el proceso. Viene la manifestación, todo el lío que hubo por la cruz, los soldados y la persecución que empezó, se encerraron todos y viene el Señor y le dice, quédense piola, calladito la boca, no digan nada, se me quedan en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces ahí van a recibir poder para dar testimonio. Encerrados en una habitación 40 días, ¿sabés la baranda que habría en esa pieza? Sin embargo, después de los 40 días, la promesa llegó. De golpe, dice que hubo un estruendo como de un viento recio que llenó la casa donde estaban. 40 días en la pieza. Bueno, en el comedor. Llenó la casa donde estaban. Entonces todos empezaron. Che, esto es prédica de Pentecostés. Me faltan 10 días.
Y todos empezaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu que les daba que hablar. En Hechos capítulo 1, versículo 8, por ahí más o menos es lo que andamos. Y empezó la transformación, pero vino cumplimiento de lo que 50 días antes Jesús había dicho que iba a pasar sobre ellos. Capaz que vos ya van más de 50 días. Pero el tiempo de Dios lo maneja Dios a su manera, no con un reloj de 60 minutos, sino los tiempos universales y los tiempos espirituales. Lo que Dios te prometió, eso Dios va a cumplir. ¿En qué proceso estás metido? ¿Te conviene ser parte de lo que Dios tiene para vos? ¿Te conviene permanecer? Y te conviene, póngase en pie, que con esta termino. Mentira, pero igual. Te conviene no abortar la promesa por no soportar el proceso.